Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube para seguir profundizando pues en las clases de teología que estamos viendo en nuestra historia de la salvación. Hoy toca centrarnos, como podéis ver de fondo, sobre la parte de la vida pública de Cristo. Hemos estado viendo pues un poquito el marco general de donde Jesucristo lo que le tocó predicar, y ahora pues vamos a adentrarnos dentro de lo que significa y lo que Jesucristo, pues bueno, tanto dónde estuvo predicando como qué fue lo que predicó y cómo lo predicó. Así que vamos a adentrarnos dentro de este misterio de la vida pública de Cristo en nuestro marco de la historia de la salvación. Pues bueno, yo no soy un gran pintor, no soy un gran de esto, pero sabéis que me gusta mucho dibujar lo que es el paisaje un poco para entender el contexto y el lugar donde Jesucristo estuvo predicando. Bueno, mirando de una forma concreta, pues esto se puede decir, si esto fuera el mar Mediterráneo, ¿vale? Y esto fuera pues todo lo que es el panorama del pueblo de Israel, se puede decir que todo lo que es el marco de Israel sería pues toda esta parte de aquí concretamente, ¿vale? Donde podríamos ver pues aquí arriba lo que es el mar de Galilea o mar de Tiberíades, y aquí abajo el conocido mar muerto, ¿no? Donde todo el mundo pues bueno va la gente allí pues de forma turística hasta para echarse barro en la cara porque dice que tiene muchos poderes. Pues digo, es muy curioso porque el mar muerto es un mar muy salado, ¿no? Y debido a ello pues no hay ninguna vida en ese mar, ¿no? Es un mar, por eso se llama mar muerto, ¿no? Porque no tiene ninguna vida real en ese lugar debido a lo salobre que es, ¿no? Pues bueno, y eso que va bajando pues con el mar de Galilea es el río Jordán. Es el río Jordán donde Jesucristo pues estuvo predicando. Bueno, pues para hacer un marco, pues situarnos un poco, tenemos que dividir en tres partes, ¿vale? Lo que sería el pueblo de Israel. En tres partes, ¿por qué? Porque tendríamos, pues por un lado aquí arriba, conocido como Galilea, ¿vale? Donde, pues bueno, pues es donde el Señor, pues concretamente estuvo pues predicando, sobre todo en los alrededores del mar de Galilea, ¿no? En Cafarnaúm, en Canaán, en todos los pueblos que aparecen en los evangelios, pues están alrededor de este mar de Galilea, toda la parte de alrededor donde Jesucristo estuvo predicando. La parte central, esta parte de aquí, es lo que se conoce como Samaria, ¿no? Es una parte donde el pueblo de Israel le tiene un poquito de odio, y ya lo sabéis, sobre todo concretamente, más que los galileos, le tienen mucho más coraje, sobre todo los judíos concretamente del sur, ¿no? Los que son de la zona de Jerusalén, ¿no? Porque incluso a los galileos los llaman como Galilea de los gentiles, ¿no? No, tampoco le tienen mucho aprecio, porque se podría decir que esta parte de aquí, que es donde está Jerusalén, que es lo que se conoce como Judea, ¿vale? Que aquí en esta parte de aquí arriba es donde está Jerusalén. Pues se conocen como que fueron los judíos más concentrados en lo que eran su fe y que vivían más aférrimos, y se consideraban incluso muy cerrados, ¿no? Eran muy puristas, para que me entendáis, muy clasistas, y consideraban que ellos eran como la raza pura, que ellos eran lo que se habían mantenido desde el principio hasta el final, pues con lo que Dios le había pedido, ¿no? Con el Dios Yahvé y todo lo que se considera como la ley de Dios, ¿no? Sin embargo, pues tenemos por un lado el pueblo de Galilea de los gentiles, que lo conocen ellos, donde es un pueblo que tuvo sus vaivenes, ¿no? Y en los tiempos de Jesús, pues era un pueblo que sí que es verdad que se consideraban judíos y practicantes, incluso hacían peregrinaciones hacia Judea, tenían también su realidad en contra de los samaritanos, y por ello incluso ellos cuando iban de peregrinación preferían bajar por esta parte de aquí, por la parte del río Jordán, y subir a Jerusalén antes que bajar directamente, pues si vivían aquí arriba, pasar de forma rápida hacia Judea, ¿no? Pues daros cuenta de que como aquí está el templo, aquí es donde estuvo el rey, y aquí donde está, se puede decir, pues la parte central, pues como que es una parte más importante del pueblo de Israel, y como hubo una separación de los pueblos del norte, los que habéis estado conmigo dando las clases aquí abajo del Antiguo Testamento, pues lo sabéis con mucho más claridad, pues tuvo esos vaivenes, ¿no? Y por tanto, pues lo rechazaban un poco, ¿no? Pues bueno, pues Jesucristo, Él estuvo predicando, Él era
pues de Belén. Belén se encuentra por aquí cerca de la zona de Judea, nació aquí y bueno, donde realmente estuvo viviendo fue por la zona de Nazaret, que Nazaret estaba pues por una parte pues por la zona de Galilea, pero más bien tirando a la zona de los montes. Era un pueblo, no era un pueblo muy grande, de poquitos habitantes, y cuando llega el momento de empezar a predicar, pues es verdad que Jesucristo se baja hacia aquí, hacia la parte de la Transjordania, no se sabe exactamente donde estaba pues Juan el Bautista predicando, y allí es bautizado pues en el río Jordán. Y cuando termina de ser bautizado, supuestamente se tira pues un tiempo por el desierto, no se sabe exactamente dónde, y cuando termina, lo que sí se sabe es que se sube aquí arriba a Galilea. Y aquí en Galilea es donde va Jesucristo a llevar gran parte de su misión, donde va a tener a sus discípulos, a sus seguidores, a sus apóstoles, y donde va a estar predicando durante todo el tiempo, que supuestamente dura alrededor de 3 años, su predicación, y realizando gran parte de sus milagros, ¿no? También es verdad que Jesucristo bajará de vez en cuando a Judea, porque era judío y un judío practicante, e incluso en el Evangelio podemos ver que ha habido varias peregrinaciones de Jesucristo hacia Judea, y aquí concretamente es donde se van a encontrar los grandes problemas. Os he dicho que Judea era un sitio más bien pues de judíos muy ortodoxos, ¿no? Donde en sus reglas y en sus tradiciones. Y os dije que cuando llega Jesucristo, os dije la semana pasada, los que realmente tenían influencia en la religión judía eran los fariseos, y los fariseos eran personas que tenían pues un cumplimiento muy a rajatabla de la ley y de las tradiciones. Cuando llega Jesucristo y empieza a predicar cosas que chocaban en muchos momentos con esa tradición que tenían los fariseos, pues crea un problema y crea un conflicto, de forma que en esas peregrinaciones que Jesucristo va a ir haciendo de vez en cuando, se va a ir encontrando sus enfrentamientos sobre todo en primer lugar con todos los fariseos, pero en segundo lugar también con el pueblo, que va a tener su enfrentamiento. Había algunos que sí estaban de acuerdo con que Jesucristo era el Mesías y por eso lo seguían, pero otros que no, y tendría sus momentos, sus vaivenes. Si cogemos, atención, los relatos de los sinópticos, del Evangelio sinóptico, tenemos que decir que Jesucristo solamente viaja una vez a Jerusalén. Es decir, está todo el tiempo predicando aquí y de golpe pues hace una primera peregrinación a Judea y allí muere, ¿vale? Esta es lo que aparece realmente en los evangelios sinópticos, que sí que es verdad que no intentan ser muy estrictos en lo que se refiere al tema histórico, ¿no? Porque no intentan explicar concretamente los evangelios de una forma histórica, ¿no? Los evangelios, para que lo sepáis, existía pues sobre todo una serie de dichos del Señor que predicaban los apóstoles, o de milagros que realizó, o de acontecimientos que ocurrieron, pero que después los evangelistas van a ir como aglomerando. Luego lo explicaré mucho mejor, ¿no? Pero van a ir aglomerando, ¿no? De forma que no se puede decir que tiene un recorrido histórico en los evangelios sinópticos. Sin embargo, si nos vamos al evangelista San Juan, que ya os he dicho más de una vez que funciona de una forma muy distinta a los sinópticos, ¿no? Él sí que habla de una forma mucho más histórica. Y mucho más histórica, ¿por qué? Porque sí que es más detallista en distintas cuestiones. En algún momento se le ha tildado a Juan de que era una persona que miraba más allá y que veía las cosas de una forma teológica en todo lo que explicaba, y que todo tenía sentido teológico. Sin embargo, posteriormente, con las excavaciones y con los descubrimientos, se ha dado cuenta de que es uno de el más histórico de los evangelistas. O sea, ha sido lo contrario a lo que se pensaba, ¿no? Porque se han descubierto muchas cosas que San Juan decía, que después en las excavaciones se han descubierto de que era verdad, ¿no? Pues San Juan, él cuenta que hay mínimo 3 años de predicación. Aquí es donde se sabe concretamente que Jesucristo estuvo 3 años. Ya, si nos vamos remontando a las primeras catequesis que tuvimos de teología, las primeras clases que hicimos por vídeo, os lo dije, ¿no? Jesucristo estuvo 3-4 años predicando. Pues en la Evangelio de San Juan, concretamente, pues 3 o 4 Pascuas la que Jesucristo realiza en Judea, ¿no? Y conforme iba bajando se iba encontrando cada vez más problemas, ¿no? Llega a Judea, se encuentra un problema porque al echar los mercaderes del templo pues tiene sus jaleos, ¿no? Va de nuevo a Judea y ya no podía ir abiertamente y predicaba a escondidas porque los querían matar. Volvía a Judea y cuando llega un momento en el que lo pillan y lo matan, ¿no?
Pues esto es lo que aparece por el Evangelio de San Juan, concretamente, históricamente, ¿no?, de lo que el Señor predicaba. Pues bueno, pues en esos 3 años, ¿qué fue lo que hizo el Señor, ¿no?, aparte de esta peregrinación continua hacia Judea? ¿Qué estuvo Jesucristo predicando y cómo lo hizo, ¿no? Así que vamos a adentrarnos dentro de ese misterio, ya fuera de la parte pues geográfica de lo que significa esta escuela, de esta historia, de esta predicación del Señor, para adentrarnos dentro del sentido de lo que el Señor predicó. Si tenemos que decir cuál fue el contenido general de lo que Jesucristo estuvo predicando durante su etapa, esos 3 años de predicación, pues lo tenemos aquí clavado: conversión y reino de Dios, ¿no? Incluso en el Evangelio de San Marcos, que él pues directamente comienza hablando y diciendo: esto es lo que dijo Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, al mundo, ¿no? Y empieza diciendo que la predicación de Jesucristo es: convertido porque está cerca el reino de los cielos, ¿no? Está cerca el reino de Dios, ¿no? La primera realidad, el tema de la conversión, es algo que está muy relacionado directamente con lo que Juan el Bautista predicará. Es una predicación pues en la que el Señor lanza pues una llamada a cambiar el corazón, porque Dios pues está cerca, ¿no?, y quiere cambiar el corazón de las personas a una conversión al verdadero Dios, ¿no? No al Dios que ellos estaban viendo, sino a un Dios distinto. Y de ahí está íntimamente relacionado con esta palabra, que es la palabra reino de Dios. Esto Jesucristo lo repetirá por activa y por pasiva. Pero claro, si nosotros hablamos del reino de Dios, si os dejo un rato a pensar qué es el reino de Dios, pues cada uno, pues pensando en las palabras concretamente, sí que es verdad que pensamos pues en un reino concretamente, en un reinado, y pensamos, pues bueno, de ese Dios que tiene que vivir en nosotros, ¿no? Es más, nosotros tenemos la celebración de Cristo Rey, pero cuando Jesucristo predica el reino de Dios, saca muchos atisbos y muchas realidades concretamente que tenemos que darnos cuenta, ¿no? La primera, como no, es que está relacionado íntimamente con la figura de Cristo. Cristo es el rey de ese reino, pero que no quiere ser proclamado rey. Hay muchas veces la predicación del Señor, que eso os llamará mucho la atención, que cuando Jesucristo está predicando, dice que se lo quieren llevar a proclamarlo rey y él se quita de en medio, ¿no? Se quita de en medio, dice que pues no quiere, ¿no? O hay otros momentos en el que los mismos espíritus inmundos empiezan a decir: sé quién eres el santo de Dios, y Jesucristo lo calla. No quiere que diga eso. Es lo que se conoce como el secreto mesiánico. ¿Y esto por qué? Porque el reinado que las personas venían a sacar de ese Mesías, de ese Cristo que traía el reino de Dios, era un reinado político. Y ese reinado político no era el que Cristo venía a traer, ¿no? Él quería traer un reinado totalmente distinto, un reinado que venía realmente en la parte espiritual, profunda del corazón, ¿no? Después, en segundo lugar, es un reino que a la vez, aunque es verdad que es temporal, es decir, que está en nuestro mundo, es un reino que a la vez es celeste. Es un reino que no es de este mundo, es un reino totalmente distinto, es un reino que trae de parte de Dios, es algo que se quiere instaurar aquí en la tierra, pero que no es de este mundo, ¿no? Eso mismo incluso le dice Jesucristo a Pilato cuando lo está juzgando, ¿no? Le dice: si mi reino fuera de este mundo, pues habrían venido mis ángeles y me habrían salvado, ¿no? Pero no es de este mundo. De forma que ese reino de Dios es algo temporal, es algo que está aquí en nuestro mundo, que se tiene que ir realizando. Dice el Señor que ya está aquí, pero que todavía no, es un ya sí, pero todavía no, ¿no? Pero porque se tiene que ir poco a poco instaurando, porque ya está aquí presente en los corazones de aquellos que aceptan ese reino de Dios, ese Cristo en su corazón, pero que todavía no se ha instaurado en el mundo porque no todo el mundo ha aceptado la llamada de la salvación. Por tanto, es un reino que realmente es temporal, pero que viene del cielo, ¿no? Que es totalmente distinto, ¿no? En tercer lugar, ¿cómo no?, está abierto a la figura de los gentiles. No es un pueblo cerrado, como antes hemos estado viendo al reino de Judea, ¿no?, de los judíos, sino que es un reino abierto también a las personas que no son judías, ¿no? Jesucristo se relaciona con la samaritana, Jesucristo cura a la mujer de aquel romano, al esclavo de aquel romano, del centurión. Jesucristo pues cura también a una mujer que también era de otro lugar, incluso tiene un diálogo con los propios de Nazaret donde le dice
que los tiempos en el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos judíos había en aquella época, muchos leprosos judíos, y sin embargo fue curado Naamán el sirio. Muchos había cuantos, sin embargo, empieza a dar golpetazos, haciéndole ver pues que el reino de Dios está abierto para los gentiles, no solamente para los judíos, ¿no? Después, una parte muy importante, que quizás esto es lo que vosotros más conocéis, es que ese reino de Dios se desarrolla en el corazón. Es algo que dice el Señor, ¿no? El reino de Dios está dentro de vosotros. Si no es un reino de Dios que está relacionado con lo primero, no es un reino de Dios externo, ¿no? Sino que es algo que tiene que incorporarse en lo profundo del corazón, ¿no? Cuando uno reconoce a Jesucristo como el Mesías, su corazón cambia. Y ahí, en ese corazón, es donde está el reino, ¿no? Y desde ahí donde va poco a poco extendiéndose ese reino por medio del corazón de la persona, desde el interior, ¿no? Desde el interior. Luego, como no, tiene una norma general, que eso Jesucristo lo va a ir mostrando continuamente, que es el amor, ¿no? Es un reino donde la mayor muestra de ese reino es el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios, mostrado especialmente en la relación con las personas de nuestro alrededor, ¿no? Con nuestro prójimo, ¿no? Que habla el Señor concretamente en el Evangelio, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo va amor al prójimo? Y continuamente, ¿no? Ese es como la muestra clara de ese reino de Dios. Y finalmente, cómo no, ese reino tiene su estructura concretamente en la fundación que Él realizó, que es en la Iglesia. Jesucristo instaura el reino de Dios con una estructura. Él elige a 12, tenía muchos seguidores, pero elige a unos que son sus discípulos, pero entre sus discípulos elige a 12 personas que los pone como cabeza de la Iglesia, donde son esas 12 columnas que proceden del Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, instaura como un nuevo pueblo de Israel, donde que se llamará Iglesia, ¿no? Esa comunidad, la Eclesia, ¿no? Y tiene incluso una cabeza visible, que es la figura de San Pedro, y además, incluso se puede decir que tiene dentro de ese grupo de los 12, que son los más allegados, tiene a 3 concretamente que son más allegados suyos, que es Pedro, Juan y Santiago. Pero dentro de los 3, San Pedro tiene la primacía, ¿no? Tiene la primacía. De forma que vemos que ese reino de Dios se manifiesta dentro de toda esta realidad concreta, ¿no? Y esta es la predicación que Jesucristo va a ir explicando. Y esto lo va a ir desarrollando en los distintos momentos en los que va a desarrollar su predicación, ¿no? Una predicación fundamentada pues en estos marcos, que todo está relacionado con esta realidad del reino de Dios, que al fin y al cabo lleva, pues como no, una conversión de ese corazón. Pues bueno, después de haber visto esto, vamos a ver qué es lo que Jesucristo predica. Bueno, dentro de esa historia, ¿vale? Antes de empezar con lo que Jesucristo predica, me gustaría mostrar algunos hechos concretos que ocurrieron en la historia de la predicación del Señor, que son importantes, ¿no? Y que lo desarrolla en los evangelios, que uno tiene que descubrir, ¿no? Bueno, yo os recomiendo de que si alguno no se ha leído nunca los evangelios, pues no sé lo que estáis esperando. Es decir, sería bueno que, ya que estáis pues viendo pues toda esta realidad, pues que cogierais. Yo os recomiendo que empecéis por el Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo, y lo leáis, a lo mejor no en un día, porque no podéis leerlo, realmente el Evangelio de San Marcos en 1 hora, 2 horas, lo podréis leer. Sí que os recomiendo que lo leáis como si nunca lo hubierais leído. ¿Por qué? Porque muchas veces damos por supuestas cosas que no tenemos que darlas por supuestas, y que vais a ir, pues sobre todo que os recomiendo que lo leáis intentando sacándole pues un sentido a todo lo que vais a ir leyendo, ¿no? Leed el Evangelio primero de San Marcos, luego el de San Lucas, que tiene una mirada pues muy misericordiosa, ¿no? Está destinado especialmente a los gentiles. Luego leeros San Marcos, que está destinado especialmente para los judíos. Y finalmente, pues leeros el Evangelio de San Juan. Y vais a ir pues leyendo pues todo lo que realmente recogen los evangelistas y que a vosotros puede venir bien. Pues bueno, en esa historia sí que es verdad que hay momentos importantes, ¿no? Dentro de la predicación, como son la llamada a los discípulos, ¿no? Los primeros seguidores del Señor, donde se recoge pues nombres concretos, ¿no? A San Juan, a San Andrés, a San Pedro, a Natanael, llamada a
personas concretas que Jesucristo se dirige directamente a ellas para que le sigan, ¿no? Recuerda perfectamente a los profetas, ¿no? Cuando llama a los profetas, Dios los llama por su nombre, ¿no? Para mandarlos a profetizar, ¿no? Y hay momentos importantes, porque es verdad que la predicación de Cristo al principio tiene mucho tirón. ¿Por qué? Porque el Señor, es verdad que su predicación es una predicación, primero, que dicen que es con mucha autoridad, ¿no? Cuando el Señor habla, como que marca sentencia, ¿no? Y a la gente tendría una oratoria muy fuerte, que la gente se quedaría pues embobada escuchándolo, mientras cuando Jesucristo predicaba, ¿no? Era algo que lo hacía muy llegado al pueblo, que ahora lo explicaré cómo lo hacía, ¿no? Pero dejaba a la gente asimismada, ¿no? Y sobre todo, otra cosa que hacía seguirlo mucha gente era sus propios milagros, ¿no? Cuando el Señor predicaba, no solamente predicaba, sino que realizaba distintos milagros, ¿no? Curaba a personas, sacaba espíritus inmundos, y claro, aquello se agolpaba, toda Galilea estaba, pues donde iba el Señor iba todo un montón de gente, pero miles de personas lo seguían, ¿no? Y todo esto se desarrolló con mucha fuerza, ¿no? Sin embargo, se sabe que en esa predicación del Señor hay un momento cruciante, y es en lo que hemos leído hace poco en los evangelios del día de diario, en misa, que es el momento del capítulo 6 de San Juan, donde Jesucristo empieza a predicar que Él es el pan de vida, justo después de la multiplicación de los panes y los peces, y aquella predicación al Señor le va a hacer pues como un golpe demasiado duro para los seguidores, porque muchos lo estaban siguiendo, y además el Señor lo dice claramente: ustedes me estáis siguiendo porque os he llenado el estómago con la multiplicación de los panes y los peces, pero yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y si no coméis de este pan, no vais a tener vida en vosotros, no vais a tener vida eterna. Y ahí tiene un primer enfrentamiento con gente que son del grupo de los fariseos, al fin y al cabo, que le dice: pero vamos a ver, nosotros hemos comido, nuestros padres comieron el pan, el maná del cielo, ¿tú qué pan estás diciendo que van a comer? Y está hablando, porque Jesucristo habla de su propia carne, ¿no? Nosotros que sabemos ahora mismo del sentido de la Eucaristía, pues sabemos de lo que el Señor estaba hablando, pero aquellas personas esto no lo entendían, decían que eso era imposible, cómo el Señor iba a ser capaz de darse a comer, ¿no? De darse a comer. Y esto provocará que mucha gente se vaya y el Señor se quede pues con sus apóstoles y muy pocos seguidores más, ¿no? De forma que fue un momento muy importante dentro de la vida de Cristo, para que entendáis que no todo fue panacea y todo fue perfecto en la predicación del Señor, sino que hubo momentos difíciles. Pues entrando dentro de cómo predica el Señor, ¿qué es lo que el Señor realiza? Pues bueno, hay que decir que lo primero, como no, está la predicación de los grandes discursos y milagros. Los apóstoles, es decir, que lo que recogen los evangelistas concretamente en esta situación, en esta realidad, es que vemos que existen muchos grandes discursos, ¿no? Es verdad que lo he dicho antes, que Jesucristo, los evangelistas, no es que estuvieran allí con un papel, un papiro y una pluma, pues escribiendo lo que el Señor iba predicando y recogiéndolo en notas, ¿no? Sino que ellos lo que hacen es recopilar pues todo lo que el Señor iba haciendo o realizando o predicando pues en un mismo libro, ¿no? De forma que intentan hacerlo más o menos de forma pues histórica, es decir, explican primero la infancia y después predican el resto, ¿no? O primero hablan del bautismo y después se dedican al resto, pero lo hacen de una forma pues no concretamente con un sentido histórico, ¿no? No es que Jesucristo, como el Evangelio de Mateo, ¿no? Que se sentó y Jesucristo dio 5 grandes discursos allí en lo alto de la montaña, ¿no? Eso no fue así, sino que el evangelista los recoge de esa forma concreta, porque es una forma de llegar pues concretamente a los judíos de la época, de los judeocristianos, a explicarle que él es el nuevo Moisés, ¿no? Pero ellos lo cogen de esta manera, ¿no? En los evangelios podemos ver que Jesucristo sí que es verdad, pues se sentaba y explicaba su oratoria, ¿no? Y explicaba pues el reino de Dios a las personas que estaban a su alrededor y realizaba pues grandes discursos, eso seguramente era así, realizaba grandes discursos donde predicaba pues las distintas realidades. Y otro hecho significativo era que no solamente hacía esos discursos, sino que hacía grandes milagros, ¿no? El Señor, cuando terminaba de predicar o cuando había terminado de orar, Jesucristo cogía y hacía milagros pues, a las personas que estaban enfermas y que se la habían traído hacia él, ¿no? De forma que vemos que esto será uno de los signos elocuentes y significativos para realizarlo. Y esto lo hacía pues en 3 lugares. Uno, como no, en la sinagoga, había momentos que predicaba en la sinagoga del lugar. Otro momento que lo realizaba al aire libre,
se sentaba en el monte, se sentaba en la barca, en la orilla del lago y se ponía a predicar, y cuando está en Judea también predica algunas veces en el templo, ¿vale? De forma que vemos que Jesucristo realiza esa predicación como los maestros de la época, ¿no? Porque tenía seguidores, igual que lo que ocurría en aquellas épocas, y predicaba pues haciendo grandes discursos, ¿no? Y lo que he dicho antes, no es un discurso concretamente de una forma como aparece en los evangelios, sino de una forma distinta, ¿no? Jesucristo se sabe, pues bueno, pues hay grandes frases, grandes sentencias que seguramente vendrían del Señor, ¿no? Es decir, cuando dice concretamente el evangelio, que se repite una y otra vez, ¿no? En verdad os digo, ¿no? Pom, 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 pom. Y dice las cosas de una forma pues con mucha sentencia, ¿no? De forma que aquello quedaría grabado profundamente en el corazón de los apóstoles, ¿no? O por ejemplo cuando Jesucristo dice los bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Tiene hasta como un sonido y una rima en la que el Señor predicaba, y que aquello se quedaría grabado pues en el oído y en el corazón de los apóstoles, y que luego los recogerían para explicarlos, ¿no? Luego, cómo no, es algo que viene desde esta realidad y que ya estaba hablando, ¿no? Que son las sentencias y los dichos del Señor. El Señor tenía una predicación concreta en la que, debido a que el mundo judío, la forma de mayor transmisión era una transmisión oral, Jesucristo lo realizaba mucha de su predicación mediante esta situación. ¿Y esto qué es lo que es, no? Porque Jesucristo tenía, para que se quedara grabado, porque era una parte muy importante, ya que no había tanta escritura, porque no todo el mundo sabía escribir, él decía frases con muchas rimas y que tenía paralelos, de forma que la gente, pues cuando lo escuchaba se quedaba con esa frase, ¿no? Y se quedaba profundamente pues con ese contenido y esa imagen significativa que se quedara grabada en la memoria de ese pueblo, ¿no? De forma que esto se asemejaba mucho, porque esto no es raro que lo hicieran los judíos, porque el Talmud y la Misná eran así, recogidos de sentencias y dichos, ¿no? Y el Señor concretamente pues, lo haría así, mediante sentencias y dichos, mediante imágenes muy significativas, pues para que el pueblo se quedara pues en memoria de todo aquello que había predicado, ¿no? Otro hecho significativo es que esa predicación se realizaba, como no, por medio de las imágenes. Jesucristo utilizaba de una forma muy clara pues imágenes muy clarividentes que seguramente él ya tenía, igual que ocurre con la sentencia y los dichos, grabados ya debido a su vida con el pueblo, ¿no? Es decir, él cuando dice, por ejemplo, lo del paño roto, ¿no? No se puede coger un paño nuevo y ponerlo en un manto viejo, porque el paño nuevo tira del viejo y lo vuelve a romper, ¿no? Pues esto se lo vería su madre, la Virgen. O cuando diría, pues esto no se puede echar, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos porque se estropea. Pues esto lo sabría seguramente porque habría estado con la gente de allí y la gente lo vería. O cuando hablaba de las ovejas, cuando hablaba de la viña, cuando hablaba de esas imágenes muy claras, de forma que era algo que el pueblo entendía muy fácilmente, porque era cosas de las personas de aquella época, que eran pastores, que tenían viñedo, que eran agricultores, y esto pues se quedaba muy claro, cosas que a lo mejor cuando nosotros escuchamos o vemos, pues no lo entendemos del todo muy claro, y nos tienen que explicar por qué ocurre aquello, ¿no? Por qué cuando Jesucristo, por ejemplo, pues yo qué sé, pues hace un gesto con un leproso, pues nosotros no lo entendemos hoy, ¿no? Jesucristo no podía entrar en aquel pueblo después de haber curado a aquel leproso. Si no sabemos o no hemos visto que el Señor ha tocado a un leproso y sabemos que aquel que tocara a un leproso tenía que estar en cuarentena, como estamos nosotros ahora, pues no entendemos que Jesucristo no pudiera entrar en un pueblo. No podía entrar porque estaba impuro, ¿no? De forma que, fuera de eso, las imágenes que el Señor utilizaba en su predicación eran imágenes de nuestro mundo y de las personas que tenía allí. Y de ahí existe otra cosa, bueno, también hay que tener en cuenta que en ese conocimiento, en esa realidad, pues Jesucristo tenía muy presente sobre todo a los pobres. En esas imágenes que Jesucristo expresaba y mostraba al pueblo, tenía una predilección especial por las personas necesitadas y pobres, de los enfermos, los necesitados, los que pasan hambre, los que lloran, los que están pasando pues situaciones de injusticia. El Señor en esas imágenes lo va a tener muy presentes, ¿no? Y cómo no,
Jesucristo hay otra cosa muy importante, antes de la cuarta, que será la que más conocéis vosotros, que es realizar su predicación por medio de preguntas. Jesucristo era un gran orador. Él tenía mucha capacidad para mantener a la gente en vilo y saber predicar. Y él muchas veces hacía preguntas retóricas, preguntas que realmente tenían su respuesta, pero que la gente no sabía por dónde iba a tirar, ¿no? Y a veces respondía a la pregunta con otra pregunta, de forma que a la gente le estaba diciendo claramente qué era lo que quería decir, pero la dejaba súper impactada, ¿no? Es más, muchas veces yo os recomiendo, cuando leáis vosotros los evangelios en estos días, que yo os he dicho antes que lo hagáis, os vais a quedar sorprendidos de cómo el Señor tiene esa habilidad cuando habla con los fariseos o alguien quiere pillarlo, para soltarles las cosas de tal manera de que al final los deja perdidos, ¿no? Y le está diciendo con claridad las cosas, pero lo termina dejando perdidos, ¿no? Es decir, es una habilidad concretamente que el Señor utiliza en su predicación que llama la atención y lo realiza con mucha soltura, ¿no? Y finalmente, cómo no, Jesucristo lo que utiliza en su predicación, y eso me imagino que son los que más conocéis, son las parábolas. Las parábolas ya se utilizaban incluso en el Antiguo Testamento y grandes maestros de la época alrededor del Señor también la habían utilizado, pero se podría decir que si alguien pues llevó a plenitud esta forma literaria concretamente, fue el Señor. Las grandes parábolas como la del hijo pródigo, o de la oveja perdida, o la del buen samaritano, es decir, son parábolas que incluso cuando somos niños y las escuchamos, nos quedamos embobados escuchándolas, ¿no? Tienen una capacidad de mostrar un contenido que a la gente pues la dejaba boquiabierta, ¿no? Boquiabierta. Y esas parábolas el Señor las explica con mucha soltura y con mucha habilidad, ¿no? Cuando habla del sembrador que está sembrando, te lo estás imaginando mientras que el Señor lo está predicando, ¿no? Tenía mucha habilidad para explicar pues todo lo que venía, lo que antes he dicho del reino de Dios, de una forma muy expresada para el pueblo que tenía por delante, ¿no? Tenía ese toque y esa forma especial de predicar con mucha habilidad al corazón de las personas que estaban a su alrededor, ¿no? Y que, pues bueno, se quedaran grabadas pues en el corazón de los discípulos, ¿no? Eran parábolas que todos los evangelistas pues van recogiendo porque se quedarían pues tocados, ¿no? Tocaba. Incluso los grandes ¿cómo se llaman? Los biblistas hablan de que el Señor, la intención de realizar las parábolas era para orientar la vida de la persona, pero de una forma peculiar. Ellos dicen que Jesucristo con la parábola orienta, desorienta, para reorientar de nuevo, ¿no? Es la forma que dice que el Señor utiliza, de la forma que el Señor utilizaba la parábola, ¿no? Orienta a una persona, pero la vuelve como a desorientar en lo que está predicando y al final la reorienta en el camino donde Él quería predicar, ¿no? Donde Él quería que la persona se quedara cogida en el corazón de Dios, ¿no? Así que esta es pues la forma concretamente que en esa vida pública, cuando el Señor va predicando en ese mar de Galilea o cuando llega a Judea, pues esta es la forma en la que el Señor predica. Estas son las realidades concretas que Él va utilizando en ese lenguaje que fuera sencillo y que fuera grabado en lo profundo del corazón de los seguidores de los seguidores judíos de la época. Pues nada más, es decir, visto lo visto, esta es la predicación del Señor. Os dejo en la antesala, pues cómo no, de la siguiente clase de teología, que será la pasión, muerte y resurrección del Señor, que ya será la penúltima, ¿vale? Esta ha sido la antepenúltima, pero en esta pues podemos ver un atisbo primero, pues los lugares de predicación, cómo lo hacía el Señor y qué era lo que realmente predicaba, ¿no? Si lo hacemos así, pues el lugar fundamental fue Galilea, lo que principalmente predicaba el Señor era el reino de Dios y la forma, pues realizando grandes discursos por medio de parábolas, imágenes y dichos y sentencias que quedaran grabadas en el corazón del pueblo sencillo de la época, ¿no? Y esa predicación pues se realizó a lo largo de 3 años en todo el pueblo, en ese pueblo judío, realizando distintas peregrinaciones a Judea que le terminarán costando pues problemas con los judíos de aquella zona, sobre todo los fariseos, que ocasionarán la muerte del Señor, ¿no? Esa predicación que muchos no entendían, ¿no? Debido a que chocaba pues con esa
esa realidad de vivir las leyes de una forma muy concreta, sobre todo con la tradición que venían de los antiguos, que no eran las tradiciones del pueblo judío, sino tradiciones que venían de los mismos judíos, que venían incluso hasta de otras religiones, y que el Señor pues hará vislumbrar y que no lo entenderán, y terminarán ocasionándole la muerte, ¿no? Así que, visto lo visto, pues espero que os leáis los evangelios, que os ayude esta catequesis a entenderla mejor, que es verdad, ojo, que esto que he predicado son 2 y media, ¿vale? 2 temas y medio, lo he resumido en este ratito, ¿no? Que me parecía, porque eran breves, eran cortos y se podían unir de una forma concreta, porque habéis visto, y era parte del tema de San Juan, ¿no? Que os dije que predicaba sobre el tema de la conversión y del reino de Dios, que entraba perfectamente a juego con lo que he predicado hoy. Visto lo visto, pues que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.